¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal La Pelota está en el fondo. Un gusto enorme porque hoy tenemos la visita para conversar de un gran amigo, de una gran persona, de un personaje que nos llegó desde Chile para hacer una gran carrera en México. Fue campeón, fue directivo, hizo un libro. ¿Qué tantas cosas no hizo en México? Mi querido Lalo Vilches, justamente ayer se cumplían años de un título que logró con el Necaxa, con aquel gran Necaxa que hoy tanto se extraña, venciendo al Celaya. Lalo Vilches, qué gusto, pero qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Lalito? Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Para mí también es un gusto y el poder estar en contacto contigo y como tú lo dijiste, viejos amigos, así es, ya ha pasado bastante tiempo, ya han transcurrido 20 años desde mi retiro, o 21 años, y la verdad que las cosas que muy contento, muy orgulloso de poder estar en contacto con mi casa. Y digo mi casa porque parte de mi familia también está en México, tengo una nieta también mexicana, así que con mucho gusto aquí estamos, Raúl. Qué bueno, Lalo. Primero que nada, mandarte un abrazo enorme hasta Santiago. La verdad nos tocó compartir muchas cosas en tu paso por México. Eran otros tiempos, eran otras formas. Pero platícanos, ¿qué estás haciendo actualmente, Lalo? ¿A qué te dedicas? Era, Raúl, una vez que me regresé de México, estoy hablando más o menos hace unos 5 o 6 años atrás, me vine a dirigir un equipo que está en segunda división, acá en Chile, y está al sur de Chile, que es Malleco Unido. Estuve un año, estuve ahí con ellos. ¿Y por qué ese equipo? Porque realmente una se dio la posibilidad y también era como en forma de agradecimiento porque fue el primer equipo que yo empecé a jugar en el fútbol profesional acá en Chile a los 17 años, ya estaba jugando en segunda división y ese fue el motivo porque anduve en el sur. Y después pasaron los años y por ahí hemos estado incursionando en algunos negocios, pero finalmente se da la posibilidad de poder trabajar en Universidad Católica. Y ahí ya llevo 4 años trabajando con los niños en fuerzas básicas. Con la Católica, bueno, grandes instalaciones, las recuerdo bien, tuve la oportunidad de estar por allá, alguna oportunidad, algunas veces en Chile. Lalo, caray, ¿por dónde empezar con un hombre que en el fútbol mexicano supo lo que es ser campeón? Lograste momentos realmente muy interesantes en títulos inolvidables, como aquel contra Cruz Azul, con Cruz Azul ya estabas, ¿verdad? De que Sí, señor, tú, Cruz 94-95. Azul, Celaya, Guadalajara, Así tricampeón con es. Necaxa. Así es, efectivamente, esos tres, más las otras dos finales que llegamos ante Santos, que la perdemos ahí con un gol, bueno, desde nuestro punto de vista, como jugador, y estaba fuera de lugar, pero para el árbitro no estaba para fuera de lugar, que fue el gol de Jared Borghetti. En fin, y después llegamos a la final, muy bonita también esa final que jugamos contra Toluca, en Toluca, que realmente fue un exceso de confianza que tuvimos, nos relajamos demasiado, y ahí prácticamente despertó el Toluca y nos pasó por encima. El famoso final marcador que fue el 5-4 si no me equivoco, y así de CONCACAF, también estuvimos en la final, la ganamos con el Necaxa, estuvimos también en la Copa, la Supercopa que le llaman, la Copa el primer torneo que se juega de inicio de temporada ahí en México, que alcancé a jugarlo. En fin, hubieron varios torneos, la verdad que muy maravilloso y muy contento, pero más de esos recuerdos bonitos de logros deportivos, también recuerdo con mucho cariño a toda la gente que conocí en México y conocí gente buena y gente mala también, Hay pero de todo en la me vida, quedo con los señor. buenos. Claro, claro.
El Caballero Rayo fue tu apodo, pero realmente la gente cree que te lo puso Bermúdez. Enrique, pero la verdad es que no fue así. La verdad es que fue don Jorge Efectivamente, Berry. así es. Gracias a Jorge, que también tuve la oportunidad de conocerlo en un restaurante, en una comida, y estabas tú también, si no me acuerdo, y en fin, había mucha gente de Televisa, el mismo Jorge, perdón, Arturo Rivera estaba, Arturo también. En fin, mucha gente y empecé a conocerlo y efectivamente conocí a Jorge. Em, y ahí me dijo que Jorge Berry, y ahí me dijo Jorge que realmente el nombre él me lo había puesto. Y le digo, ¿cómo me lo vas a poner tú el nombre? Sí, porque yo trabajaba en deporte, en ese entonces él era el jefe de deporte, y ¿Cierto? él, como era como necaxista, le dijo, ¿sabes qué? No me gusta ese nombre de el sheriff. Empezó con el sheriff, empezó con el marshal, después el comisario, después no sé, y después de repente aparece el caballero Rayo. Y ahí fue Jorge Berry que le dijo, ese me gusta, déjaselo. Y así fue, y efectivamente fue Jorge Berry quien me puso el nombre en el anonimato y quien lo hizo famoso fue Enrique Bermúdez. De todos esos títulos, ¿cuál es el que más recuerdas? ¿Cuál es el que te dejó más satisfecho, más contento? La verdad que todos me dejan contento, Raúl, pero hay uno que realmente me llena de orgullo porque después de mi carrera acá en Chile, de haber ganado también igual muchos torneos, Copa Libertadores, pero nunca en mi carrera deportiva había ganado un campeonato con tanta gente. Y la verdad que para mí fue muy impactante ver el Estadio Azteca lleno. Y eso para mí me trae muy bonitos recuerdos, hermosos, y más todavía cuando se gana. O sea, aquella final con Cruz Azul. Efectivamente, la final con Cruz Azul, de hecho casi todo el estadio era el Cruz Azul, porque Cruz Azul hacía de local, nosotros éramos visita en ese segundo partido. Sí, lo recuerdo muy bien, una gran actuación de ustedes. Pero qué equipo, ¿no? ¿Tienes todavía de alguna manera relación con... Yo me acuerdo que eras muy pegado, obviamente, a Ivo, por naturalidad, por los dos chilenos, pero el ratón Zárate también era muy pegado a ti, eh, con Nacho Ambriz, obviamente con Navarro, el arquero, pero ¿sigues teniendo relación con ellos? ¿Se hablan ahora que está de moda esto del Zoom y todo esto? ¿Se reencuentran, platican? Qué increíble. Increíble, digo, por el tema de la pandemia y muchas veces o mucha gente puede decir bendita pandemia. ¿Por qué? Porque nos llevó a actualizarnos, nos llevó a poder comunicarnos vía internet, por vía Zoom, vía WhatsApp, los mismos teléfonos, y eso ha acercado un poco más las distancias y ha acercado mucho más a la gente, pero yo sigo insistiendo que todavía yo soy de la vieja escuela del abrazo, del apapacho, del cariño. Todavía no me termina de convencer este tema del Internet, pero es bueno y hay que sacar lo mejor de esta situación y lo mejor ha sido que nos hemos encontrado, tenemos un grupo también de necaxistas donde están la mayoría de los jugadores, está por nombrar, está Ivo, Beto, Luis Hernández, Higareda, un servidor, el Caballero Rayo, el mismo Ratón, Becerril, Nico, Ricardo Peláez, Luis Hernández, en fin, estamos V. Wolf también. De hecho, ayer también estábamos recordando, como tú dices, después de tanto tiempo,
el torneo, un año más de haber obtenido el segundo torneo ante Celaya. Ya como dices, son 30 años, ya han pasado 30 años y aquí seguimos comunicando, como te digo, por este sistema, por medio de la computación, por medio del teléfono, por medios vías de internet, en fin, pero sí todavía nos mantenemos contacto con ellos y muchos recuerdos cada vez que podemos hablar o tenemos un Zoom a la distancia. Oye, ¿y qué opinan cuando hablan, por ejemplo, de lo que está viviendo hoy el Necaxa, que después de que ustedes se fueron, pasaron malos momentos, descensos, y hoy último lugar? O sea, qué lejos estamos a 30 años de aquellos éxitos. ¿Tocan el tema? ¿Cómo Sí. se vislumbra a la distancia el actual Necaxa ahí en Aguascalientes? Mira, la verdad la cosa es que hemos tocado el tema y es primero doloroso verlo en esa situación, en esas posiciones que el Necaxa no ha estado acostumbrado por lo menos el tiempo que estuvimos nosotros, hablo de la época de los 90 o 2000 en adelante. No sé por qué razón o motivo se está en esa situación. Creo que hay que estar ahí adentro para poder saber en detalle todo lo que sucede. Pero sí, nos da mucho coraje y a la vez nos da impotencia, porque desde lejos, en mi caso, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer absolutamente nada. Pero sí estoy dispuesto, estoy llano a que realmente si el día de mañana existe esa posibilidad de poder ir, de poder contribuir, y no tan solo yo, sino que todo lo que hemos pasado por ahí, de mostrarle y entregarle toda la experiencia a esa camada de jóvenes que vienen con tantas ilusiones, con tantos sueños para poder triunfar en el fútbol, y más todavía en Necaxa. Tu paso fue importante, sin duda. De la gente que yo estoy recordando de aquella época, en este momento, Basay, a Alex Aguinaga, creo que con más éxito Ivo, o por supuesto Nacho Ambriz, que incluso ya pasó y fue campeón de Copa. Son los hombres que se dedicaron más a la dirección técnica. ¿Te gustaría ver a alguno de tus excompañeros dirigiendo ese equipo? Sí, por supuesto, me encantaría. De hecho, una vez hablé con Nacho antes de venirme para acá y la idea, bueno, era de que alguien pudiese agarrar o tomar el mando de dirección técnica del Necaxa y de ahí poder llevar algunos compañeros. Sé que no se puede a lo mejor ir todos, pero los que están incursionados en el fútbol, porque hay otros que están metidos a lo mejor con sus negocios o en política, en fin, pero los que están incursionados en el fútbol, llevarlos y aportar todo, como te digo, Raúl, toda esa experiencia para todos esos jóvenes. Sería importante. Oye, y pasaste por Cruz Azul, fuiste director deportivo de Cruz Azul. Hoy Cruz Azul vuelve a estar cerca de un título. A la distancia, ¿cómo ves esto que vive Cruz Azul? Porque lo viviste tú también dentro de la organización. Sí, bueno, una gran institución, no puedo decir nada. Yo creo que a Cruz Azul, no creo, yo creo que el mismo tiempo lo va diciendo la historia, de que siempre como que le falta el centavo para el peso. Siempre es la última instancia, siempre hay un pero no está obteniendo ese logro, el triunfo, el campeonato o el torneo, que es la culminación prácticamente de una temporada. Y eso es lo que le está faltando a Cruz Azul para poder consolidarse más todavía como un gran equipo del fútbol mexicano. Y eso yo creo que quizás, insisto, no sé a qué realmente se deba, pero siempre está ese pequeño detalle que a última hora o le empatan, a última hora le hacen el gol. Los mismos clásicos que ha habido con el América, y eso realmente es como que te quita el ánimo estando adentro, ¿no?
como que te desanima y eso cuesta levantar de eso, cuesta. Pero yo siento de que los últimos años han estado haciendo bien las cosas y eso yo creo que sería bonito que realmente pudieran culminar con un torneo, con un campeonato. Oye, y tú que eres de una generación histórica, porque en Chile hablar de Eduardo Vilches y sus compañeros campeones de la Copa Libertadores no es cosa sencilla, ¿eh? Porque Gracias, ustedes gracias. ganaron la Libertadores, o sea, es un grupo que jamás se podrá olvidar. Efectivamente, jamás. De hecho, este 5 de junio, porque fue el 5 de junio, vamos a cumplir 30 años. 30 años de haber obtenido Copa Libertadores y eso no es tan solo en la historia del club, sino que es en la historia del fútbol chileno. Y eso me tiene muy orgulloso. ¿Por qué? Porque realmente cuando inicié mis primeros pasos, mi carrera, yo dije, tengo que ser alguien en el fútbol chileno, tengo que dejar huella, tengo que hacer una historia. Afortunadamente se dio esa final que jugamos la Copa Libertadores del año 91 y salimos campeones ante Olimpia. Y eso para mí es realmente inolvidable. ¿Qué ha pasado en el fútbol sudamericano, Lalo? Me dices aquella final contra el Olimpia y era un equipo chileno. Hoy veo a la distancia lo que es la Libertadores y parece un torneo regional entre argentinos y brasileños, porque no hay más que aspire a ganarlo. Hoy leía en la mañana y me daba mucho gusto que el Guayaquil, el equipo del Barcelona de Guayaquil, Ajá. es la gran sorpresa, la gran revelación, pero fuera de ellos todo es Santos, Boca Juniors, River, Palmeiras, Flamengo, Independiente. ¿Dónde están los equipos chilenos? ¿Dónde están los equipos colombianos? ¿Dónde están los uruguayos? Grandes finalistas de copas. ¿Qué ha pasado allá en tu tierra sudamericana? Quizás a lo mejor puede que me meta entre las patas de los caballos, pero desde mi punto de vista, y creo que no soy dueño a lo mejor de la verdad, sino que soy parte, tengo mi verdad, es mi verdad, y eso no significa que sea una verdad total, ¿no? Siento que realmente hoy en día ha entrado mucha gente de dinero al fútbol, representantes eh, y a lo mejor empresarios, ¿sí? Que quieren, algunos, no todos, quieren postular a un cargo político y el mejor trampolín es el fútbol. Y se dan a conocer mediante el fútbol y de ahí vienen después los cargos políticos. Otros les va bien en el fútbol, empresarios. ¿Por qué? Porque son bien asesorados y eso es lo importante. Y quizás a lo mejor eso es lo que le está pasando a Necaxa. El no estar bien asesorado realmente por gente adecuada o idónea para la institución, que trabaje para la institución o que sepa realmente lo que pasó en esa institución. Y también dentro de todos los representantes creo que también ha sido un factor que ha ayudado mucho al tema de los niños que no han podido surgir y no han podido valorizarse o consolidarse como jugador porque salen a temprana edad. ¿Y por qué salen a temprana edad? Porque se los lleva el representante. Entonces muchas veces andan de un club a otro y a otro y a otro. Entonces no adquieren la experiencia suficiente, ¿sí? El poder, primero, si estás voy a hablar de Sudamérica, si estamos en Sudamérica y llego al primer equipo como viniendo de fuerzas básicas, me tengo que consolidar. Primero, tengo que consolidarme siendo titular. Luego me tengo que consolidar siendo un seleccionador. Y después tengo que buscar mi tercera meta afuera. Pero antes que lleguen al primer equipo, ya saltaron afuera. Entonces, creo que se van saltando etapas. Y ese salto de etapa quizás a lo mejor los va desnivelando mentalmente o psicológicamente y que finalmente se van muchos por el dinero y no se van por el deporte.
Entonces, y el deporte o el fútbol en sí está como quedando en segundo plano. Por eso que tantas irregularidades, insisto, desde mi punto de vista, hay muchas irregularidades en los torneos, y sobre todo a nivel internacional, porque siempre se mantiene lo que es Argentina y los brasileños. Y como tú dices, ¿qué pasa ahora con los paraguayos? ¿Qué pasa con los uruguayos? ¿Qué pasa con el mismo fútbol chileno? ¿Qué pasa con el fútbol peruano? Entonces, siento que ha evolucionado mucho, demasiado, muy rápido, muy, muy rápido, y que en esa evolución el jugador no se ha adaptado y no ha adquirido todavía esa experiencia como para poder consolidarse a futuro después como, insisto, como un jugador de primera división o un jugador de selección o un jugador de exportación. Desde mi punto de vista creo que ha pasado un poco eso, ha habido un descontrol de los niños y también hay que decirlo que también los papás, o sea, es todo un conjunto. Lo digo porque el trabajar hoy en fuerzas básicas me ha entregado o he visto toda esta experiencia, que los mismos papás de repente obligan a los niños a ir a jugar y el niño no quiere jugar. Entonces, ¿por qué? Porque el papá ve el futuro, ve el próximo Messi, ve el próximo fenómeno del fútbol nacional o del próximo fenómeno de X institución para poder salvar a lo mejor y ganar millones y millones. Pero eso no pasa acá en Sudamérica, eso pasa prácticamente en Europa. Acá es realmente es algo totalmente normal en el sentido en cuanto a los sueldos, en cuanto comparado incluso con México, con el mismo México. En México se paga más que prácticamente, o tan bien se paga en México como en Europa. Por eso a lo mejor muchos jugadores también mexicanos no se va a Europa a jugar. ¿Por qué? Porque tiene todas las comodidades, tiene su familia, tiene la tortilla, tiene el tequila, tiene prácticamente sus condimentos, el mismo chile, tiene todo. Entonces, ¿para qué se va a mover a Europa si en Europa no hay, ya no hay de eso? Entonces, quizás también por eso, insisto, creo que hay de todo un poco, Raúl, pero yo sigo insistiendo en los procesos. Yo creo que los procesos, cuando son bien hechos, bien realizados y son consecuentes, realmente con lo que se habla, con lo que se dice y después hay que llevarlo a la práctica. Oye, Lalo, ¿y se perdió el barrio? ¿Se perdió el barro? ¿Se perdió el jugar en la tierra? Hoy me Sí, imagino, allá en Chile también, digo, sí, por supuesto. O sea, si no juegas en la Católica, en Colo-Colo, en las escuelitas, con cachas empastadas, tú no arrancaste precisamente en un bonito campo de fútbol. pero para nada. Es más, arranqué en un campo y no era de fútbol. Y además no tenía pasto, tenía pura piedra. ¿No? Pero eso es lo bonito. Pero fíjate que hay una cosa y que aquí también está sucediendo algo realmente, algo extraño. Porque el que es director técnico quiere llegar lo más rápido también arriba, a Claro. dirigir ya casi la selección. Ya, eso está pasando. Y no tan solo aquí, sino que allá, en cualquier parte. Entonces, todos son Pep Guardiola. Todos. Son las grandes figuras como directores técnicos. Pero se les olvida que realmente detrás de ese jugador hay un ser humano. Y no han trabajado al ser humano. Trabajan más al jugador que al ser humano. Yo creo que aquí tiene que ir a la par. Porque no se puede quedar tampoco ni el jugador o salir el ser humano. No, no, no. Tiene que salir a la par. Tienen que ir a la par los dos. Y eso quizás también a lo mejor ha sido un problema grande del tema de los técnicos, insisto, ¿por qué? Porque los técnicos dicen, no, los mandan a hacer funciones específicas dentro del campo de juego a los niños, márcalo, sube, baja. O sea, y esa es la parte que yo no concuerdo, porque primero hay que enseñarle lo básico. ¿Y qué es lo básico? Pase,
descontrol, desde mi punto de vista. Y además, si a ese jugador no tiene barrio, pero si yo lo tuve, yo le tengo que entregar o transmitir esa experiencia a ellos. Y esa es la función que hoy en día estoy haciendo. Esa experiencia de barrio se la transmito a ellos para que no se pierda. Quizá a lo mejor el barrio en sí se perdió o todavía se mantiene, pero muy oculto, o muy oculto el barrio. Pero esa experiencia hoy en día hay que transmitirla y no hay que ser tan competitivo o tan estudioso en el tema de la computadora. El fútbol es uno solo. El fútbol es uno solo. Después va a venir el tema de la computadora. ¿Qué hace la computadora? ¿Qué hace el cuaderno? Lo único que hace es ordenarte. Organización. Punto. Los ejercicios, la metodología, es la que tú entregas. Es la que tú enseñas al niño, la que tú le das a conocer. Y si no, pregúntele a su hermano cuando estuve ahí en la escuela ayudándole. ¿Te acuerdas o no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no acordarlo? Ya por eso yo decía que si no, ¿cómo no vamos a recordar momentos que nos tocó vivir? Algunos muchachillos de aquellos de satélite y de las escuelas que lograron llegar, de alguno hasta reserva, por ahí debutó alguno, en fin, etcétera. Momentos, por eso esta plática al inicio decía que habíamos vivido grandes momentos y en otros tiempos y en diferentes circunstancias, no nada más el periodista y el deportista. ¿Qué se dice para finalizar, Lalo, esta gran charla, este reencuentro contigo en Chile de México? ¿Qué se habla del fútbol mexicano actualmente allá en Chile en estos momentos de pandemia? ¿Se ve el fútbol mexicano? ¿Pueden estar atentos de todos los jugadores que andan por acá? En fin, ¿qué está sucediendo? Sí, se habla, en la época de los 80 o 70 no había tanta información, no había tanto conocimiento del fútbol mexicano, pero hoy en día sí se habla muchísimo, Raúl, de todo lo que es el fútbol mexicano y sobre todo el tema instalaciones, porque no he visto mayores instalaciones dentro de lo que es el fútbol mexicano. Todas las instituciones en sí tienen su establecimiento o su lugar de entrenamiento y muy bien, y muy bien. Y eso te da un arma como para poder seguir trabajando y de buena manera. Le dan seguimiento también a los jugadores mexicanos, se habla mucho de todos los clásicos también ahí en México. Claro, que hay algunos que no tienen mucho conocimiento y no saben cuál es el clásico o los verdaderos clásicos, ¿no? Pero sí hay mucha información del fútbol mexicano hoy en día con todo esto con todo este tema de la pandemia, y se abrió el mundo también de la tecnología y el mundo de la comunicación. Entonces se ha sabido mucho, hoy en día se tiene más información del fútbol mexicano. Qué bueno, Lalo. Pues avísanos cuando estés por México, que te quieras dar una vueltecita por esta tierra amiga Encantado de la vida. Será un placer encontrarnos y juntarnos con algunos buenos amigos y recordar aquellos momentos de aquel Necaxa que lo ganó absolutamente todo en el fútbol mexicano. Lalo, gracias y hasta la próxima. A ti un fuerte abrazo y estamos en contacto. Saludos. Vale, gracias. Gracias a todos ustedes, amigos. La pelota está en el fondo.